Éxodo capítulo 19, versículo 4 hasta el 6. Dice: y vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo de servicio, porque tu pueblo, tus escogidos, tu asamblea, Señor, tu esposa, tu novia, la iglesia, por la cual diste tu vida, por la cual te entregaste, por la cual, Señor, también te diste a ti mismo sin escatimar hasta una muerte de cruz, está aquí. Señor, la iglesia es un órgano que tiene vida, es un órgano, Señor, que fue diseñado, creado para multiplicarse, para crecer. La iglesia es una iglesia militante, es una iglesia triunfante, es una iglesia guerrera, que ora, que persevera, que avanza, que continúa. La iglesia es una iglesia que se le dio un modelo diseñado para aguantar todo tipo de clima, todo tipo de ataque, todo tipo de cultura, todo tipo de siglo, de año, de influencia, todo tipo de ataque hacia ella. La iglesia ha sido diseñada, ha sido formada para aguantar, para soportar, para perseverar todo tipo de tiempos difíciles, tiempos no difíciles, tiempos duros. La iglesia ha sido llamada y ha sido establecida para permanecer, porque la estableció un Dios, un Rey que tiene poder, que dio su vida por ella y sobre todas las cosas dio su Espíritu Santo para que la guíe, para que la empodere, para que la llene de dones, de gracia, de fe y tantas dádivas que le han sido entregadas a la iglesia, para que la iglesia camine en su diario vivir en victoria, no en derrota. Podemos perder las fuerzas, podemos perder el desánimo, el ánimo, podemos perder muchas cosas en el camino, pero ayúdanos, Señor, a no perder la visión, ayúdanos a no perder la comunión, ayúdanos a no perder la santificación, ayúdanos, Señor, a no perder estos elementos, Señor, que hacen que la iglesia avance y camine. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes. Gracias por cada uno de los que están acá, porque son miembros oficiales, Señor, de esta congregación que tú has reunido, que tú has llamado, Señor, para que vengan y crezcan, Señor, en el Señor, para que crezcan en fe, para que crezcan en gracia, para que crezcan, Señor, en paciencia, en los frutos del Espíritu. Y oro, Señor, para que tú sigas dándole tu gracia y tu crecimiento, Señor, a esta congregación, en fe, en sabiduría, en mansedumbre, Señor, y en tantos beneficios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es el quinto mensaje de nuestra serie, El Panorama Bíblico y el Plan de Salvación, y el título de nuestro mensaje hoy es El Pacto de la Ley. Empezamos desde el inicio enseñando, ¿no es cierto?, en nuestra línea de tiempo desde el principio. Déjenme darles un pequeño resumen. Todo lo que tiene que ver con la Trinidad que ya existía desde antes de la creación. Después de esto, ¿no es cierto?, empezamos con la creación y con la caída. Después de la caída hablamos acerca de Abraham. Después de Abraham hablamos, ¿no es cierto?, el domingo pasado acerca del Éxodo. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos el domingo pasado en cuanto al Éxodo? Todos sabemos ya cómo Israel fue a quedar atascado, ¿no es cierto?, en Egipto. Abraham tiene un hijo llamado, ¿no es cierto?, Isaac. Isaac tiene otros hijos llamados Jacob, ¿no es cierto?, y Esaú. Esaú vende su herencia, ¿no es cierto? Jacob la toma. Él tiene 12 hijos que se vienen a convertir en las 12 tribus. Venden a José, ¿no es cierto?, el hijo menor. José se va para Egipto, se convierte en el segundo hombre más importante de Egipto. Viene una hambruna a toda la tierra. José manda a llamar a su familia llegan a Egipto, aproximadamente unas 70 personas, su padre y sus 12 o 11 hermanos,
Y de allí, ¿no es cierto?, esas generaciones murieron, y 400 años después eran aproximadamente 2 millones de personas. Los egipcios tuvieron mucho miedo de que ellos crecieran más y que los subyugaran, y por eso, ¿no es cierto?, levantan una ley que dice que todos los niños israelitas deben de morir. Y así es como a Moisés, ¿no es cierto?, lo dejaron ir en un canasto por el río, porque ya no lo podían aguantar, ya no lo podían callar, ya estaba muy grande la guaguita, ¿no es cierto?, y lo mandan por un río, y allá lo agarra la esposa del faraón, y se lo lleva para el palacio, y al que supuestamente iban a matar, crece en el palacio. Providencia de Dios. Dios obrando en los tiempos. Moisés vivió 40 años en Egipto, después él mató a una persona, huyó de Egipto, vivió 40 años en el desierto de Madián, donde conoció a su mujer, su suegro, Jetro. Después Dios lo llama y sus últimos 40 años los vive en el desierto. 120 años vivió Moisés. El domingo pasado estuvimos hablando, ¿no es cierto?, acerca de la salida del Éxodo, porque ellos estaban siendo esclavizados, subyugados, y de repente oran y dicen: Señor, no aguantamos más. No podemos más. Escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor. Queremos ayuda. Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios levanta a Moisés y le dice: Moisés, en una zarza ardiente, en un monte, anda y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. El faraón se resiste, Dios manda las plagas, y la última plaga, ¿no es cierto?, que mandó fue el ángel de la muerte para que todos los primogénitos de Egipto mueran. Es interesante porque es como una venganza de Dios. Ellos dicen que todos los niños de los israelitas mueran, y Dios dice: mía es la venganza. Ahora yo voy a mandar el ángel de la muerte para que todos los niños de Egipto mueran. Y murieron. Murió el hijo del faraón. Un día se levanta y ve a su hijo: ¡ah, mi hijo! Fuera, israelitas, fuera de aquí. Por causa de ustedes, mi hijo ha muerto. El pueblo sale, no tuvieron tiempo de hacer pancito, ni ayuya, ni amasado, ni marraqueta, ni dobladita, nada. Salen todos, ¿no es cierto?, de noche. 600,000 hombres, incluyendo mujeres y niños. 2 millones de personas salen de Egipto, salieron con oro, con platas. Dios los sacó de Egipto ricos. Y llegan al Mar Rojo, y ¿qué vamos a hacer, Moisés? Dios lo empodera con su vara, levanta sus brazos y el mar se abre. El primer gran milagro que Dios hace. Bueno, las plagas fueron grandes milagros también. Y pasan el Mar Rojo y llegan al desierto. Un viaje que iba a durar 52 días hasta la tierra prometida, duró 40 años. Por la porfía, por la rebelión, por la desobediencia de Egipto, duró 40 años. Y Dios dijo: esta generación que salió de Egipto es muy mala, es muy perversa. ¿Para qué los voy a meter en la tierra prometida? Me van a corromper la tierra que les voy a dar. Entonces mejor que sus hijos entren a la tierra prometida. Y bueno, así fue como Dios hizo que toda esa generación muriera en el desierto. Y aquí en el desierto ocurre algo muy importante. Estaban en el desierto, Dios llama a Moisés para el monte Sinaí, el pueblo se queda allá abajo, Moisés sube, estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, en la punta del monte, y Dios hace un pacto con su pueblo, y la forma de hacer ese pacto con su pueblo es dándole una ley. Y aquí es donde ya entramos a nuestro mensaje. Costó entrar al mensaje, ¿no es cierto? Tremenda introducción. Pero eso es lo que estamos estudiando, es un panorama bíblico. Usted tiene que aprender y entender, ¿no es cierto?, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En este momento, el pueblo de Israel está en el desierto. Ya pasamos lo de la creación, ya pasamos lo de la caída, lo de Abraham, lo del de Egipto. Ahora Israel está en el desierto, 2 millones de personas en el desierto, quejándose. Moisés, ¿por qué nos sacaste de aquí, de Egipto? Allá teníamos comida, allá por lo menos teníamos un lugar donde dormir. Acá hace frío, hace calor por el día, frío por la noche. Tenemos hambre, Moisés. ¿Qué hicimos? ¿Por qué le obedecimos a este hombre? Y Moisés los deja solos un ratito, va al monte Sinaí, y de repente cuando él baja con las 2 tablas de la ley que Dios le había dado, vemos al pueblo que habían levantado un ídolo y estaban adorándolo y tenían allí la tremenda fiesta. Bueno, el pacto de la ley es nuestro mensaje de hoy, y Dios escoge al pueblo. Dios escoge al pueblo, y el versículo que nosotros leímos, lo vamos a volver a leer. Vosotros visteis que hice
lo que le hice a los egipcios y cómo los tomé a ustedes de Egipto como alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si escucharen mi voz y guardasen mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Esto se lo dijo Dios a Moisés en la punta del cerro Sinaí, donde Moisés no podía ver nada, donde cuando Moisés subió, su pelo era negrito, su barba era negrita, pero cuando bajó su pelo y su barba eran tan blancos y su rostro era tan resplandeciente que hasta los israelitas cuando lo veían bajar era como, ¿qué es eso? ¿Es una estrella lo que viene? ¿Es un lucero lo que está bajando? ¿Qué es? Era el rostro de Moisés brillante. Otro dato importante, vaya a Éxodo capítulo 31. Tengo mal acá la cita, pero el punto es que esta tabla la escribió Dios con su propio dedo. ¿Y qué decían esas tablas? ¿Qué decían esas tablas? Esas tablas tenían escritas los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios da una ley al pueblo? ¿Por qué Dios le da unas normas, unos estatutos al pueblo? Se los da porque no había ninguna nación, ningún pueblo en toda la tierra, ninguno, ni los filisteos, ni los amorreos, ni los jebuseos, ni los cananeos, ni los egipcios, ni los babilónicos, ni los que vivían allá en la Torre de Babel que se habían confundido. Nadie, absolutamente nadie de todas las personas que existían en la tierra para el tiempo de que Israel estaba en el desierto, nadie, absolutamente nadie en la tierra adoraba a Dios. Nadie buscaba a Dios. Nadie tenía órdenes, nadie tenía estatutos, preceptos, leyes, normas. No había ningún país ordenado. Todos eran desordenados, malévolos, maleducados, que vivían a base de conquistas, de violencia, de pecaminosidad, de idolatría. Tenían dioses, ídolos. Y Dios dice, la tierra es mía, yo la hice, yo la creé, pero toda la humanidad, de toda la humanidad, no hay nadie que me mire, que me adore. Y Dios escoge a este pueblo y lo instituye, lo constituye, le da, ¿no es cierto?, una ley. Adentro de esas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, tenían muchas otras leyes. De hecho, la ley en total que Dios le dio a Israel tenía 613 pautas. ¿Alguien aquí sabe cuántas normas, cuántas pautas tiene la Constitución de Chile? 300 y algo, 300 puntos. ¿Cuántos serán aproximadamente? La Constitución de Chile, todas las normas de Chile son muchos puntos. Bueno, Israel tenía casi el doble, ¿ya? Muchas leyes, y adentro de esas leyes estaban los 10 mandamientos, adentro de esas leyes también estaban el sistema sacrificial, también estaba el tabernáculo, el sacerdocio, leyes para la esclavitud, leyes para casarse, leyes para la familia, leyes para cuando las personas morían, muchas leyes, y Dios ordena un país. Israel era como ese niño bueno, ¿no es cierto?, del curso, en la escuela, en el colegio, que era muy bueno, muy educado, ¿no es cierto?, y que era ejemplo para los demás niños que no lo eran. Esa era la idea de Dios de escoger a este pueblo. Déjenme mencionarle algunos puntos. Cuando Dios le da la ley a Moisés para que Moisés baje y se la dé al pueblo, el propósito es que el pueblo entendiese que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios ordenado, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios bueno, no es un Dios malévolo como Moloch o como Aserá o Astarte o Quemos o los Baales, que lo que demandaban, ¿no es cierto?, de sus seguidores eran sacrificios humanos, sacrificios de niños, sacrificios, ¿no es cierto?, paganos, sacrificios que tenían que ver con idolatría, con inmoralidades sexuales, con orgías. Dios dice, yo no soy así, yo no soy ese Dios, soy un Dios ordenado y soy santo. El segundo punto por el cual Dios le dio una ley a su pueblo es para que también el pueblo sea santo.
para que el pueblo vea que Dios es diferente de otros dioses y para que el pueblo se dé cuenta también que ellos que han sido escogidos son diferentes de las otras personas. Dios da la ley. En Deuteronomio 6.5, vaya por favor a Deuteronomio 6.5, estamos viendo versículos esporádicos acerca de estos primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros se conocen como el Pentateuco, los primeros 5 de la ley, libros de la ley. Deuteronomio 6.5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús estaba también caminando por allí y los fariseos le preguntaron y le dijeron: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y él dice: amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Jesús citó lo que se escribió aquí en el Antiguo Testamento. Y el segundo mandamiento, dice Jesús, es amar a tu prójimo. Esa es toda la ley. Ese es el nuevo mandamiento que yo les traigo. Pero Dios ya lo había dicho en Deuteronomio. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos, además de mí. No harás imagen de idolatría. No tomarás el nombre de Dios en vano. Guarda el día del reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. 4 de estos 10 mandamientos son para una ley espiritual. Es una relación entre el pueblo y Dios. Los primeros 4 son para la relación entre Dios y su pueblo. No tendrás dioses ajenos, además de mí. No tendrás imagen de idolatría. No tomarás el nombre de Dios en vano y guarda el día sábado para santificar. Estos 4 mandamientos son para cumplir una ley espiritual entre Dios y su pueblo. Y los otros 6, ponga atención a esto, es muy importante. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con el relacionamiento entre el prójimo. Es para ustedes y yo, para yo y ustedes. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás, no hurtarás. Gracias, mi amor. No dirás falso testimonio, no codiciarás. Estos 6 mandamientos, desde el 5 al 10, son para nosotros, para un plano horizontal, y los primeros 4 son para un plano vertical entre nosotros y Dios. Son 10 mandamientos. ¿Por qué Dios da también una ley? La da porque no había adoración en la tierra. Nadie adoraba a Dios, nadie obedecía a Dios, nadie hacía la voluntad de Dios, nadie amaba a Dios. Entonces Dios separa a un pueblo, lo separa, literalmente lo aparta de los demás y lo ordena, lo constituye, lo instituye, lo educa, lo discipula y les dice: yo soy su gobierno. Y eso se llama teocracia. No hay ningún país hoy en día en las naciones actuales que tengan a Dios como presidente, a Dios como el gobierno. Bueno, sabemos que Europa después de las reformas hicieron esto y Dios bendijo mucho ese continente. También el país, ¿no es cierto?, de Norteamérica, hacen una constitución nueva 500, 600 años atrás, teniendo como a Dios como su gobierno, y por eso ponen en su billete: en Dios confiamos. Y por eso entregan las Biblias también en los colegios para que las lean. Y vemos cómo Dios bendijo y prosperó a esa nación. Pero este modelo, este formato ya venía desde antes. Y más adelante, en los libros de Samuel, Israel dice: queremos un rey como los otros, como las otras naciones. Queremos un rey como las otras naciones. Y Dios dice: ¿para qué quieren un rey si me tienen a mí? Yo soy el que los prospero, yo soy el que los bendigo, yo soy el que les doy todo. Pero queremos un rey. Y reemplazan eso. Entonces se cambia de un gobierno teocrático a un gobierno humano. Y ningún humano tiene la capacidad de gobernar sobre otro humano con justicia y con sabiduría como lo hace Dios. Entonces Dios lleva al pueblo por el desierto. Moisés, ven para acá. Sube Moisés al monte Sinaí.
aquí está una ley. Aquí están 10 mandamientos. Cúmplanlos. Este es mi pacto con ustedes y ustedes conmigo. Y cuando Moisés agarra las tablas de la ley, vio que ya estaba escrito eso. Y Dios lo escribió con su propio dedo. Eso es lo que dice el texto. Que Dios escribió con su propio dedo, ¿no es cierto?, estos 10 mandamientos. Moisés los agarra y los abraza. Y así bajó para dárselos al pueblo. Y ve que el pueblo estaba en una tremenda idolatría. Y Moisés se enoja y tira las tablas de la ley, se quiebran y exhorta, ¿no es cierto?, al pueblo, y después tiene que volver a subir y se les dan otras nuevas tablas, otra nueva ley. O sea, no nueva, sino lo mismo. Pero Israel ya estaba advertido. Israel ya estaba advertido. Déjenme mencionar, por favor, 3 aspectos más que eran partes de la ley, que eran parte de la ley, que eran para ordenar a una nación, para ordenar a un pueblo. ¿Ya? Algunos elementos de la ley. En primer lugar, era el tabernáculo, aparte de los 10 mandamientos. En total, la constitución de Israel tenía 613 leyes, y adentro de esas leyes no las vamos a mencionar todo porque no nos alcanza el tiempo, pero lo más relevante de esas 613 normas, estatutos o constitución de Israel son los 10 mandamientos y algunos elementos que voy a mencionar ahora. Ya, el primero es el tabernáculo. Es el tabernáculo. Dios dio órdenes por medio de la ley que levantaran un tabernáculo. ¿Y cuál era el propósito de tener un tabernáculo? El propósito de tener un tabernáculo es que por primera vez desde la caída del hombre, por primera vez desde la caída del hombre, Dios hizo su morada entre los hombres. Por primera vez desde que Dios creó a Adán y Eva, cuando Dios descendía literalmente al jardín del Edén y miraba a Adán y a Eva, y Adán y Eva lo miraban a él y lo podían tocar y lo podían abrazar y podían caminar con él. Ellos vieron a Dios y después viene la caída, la desobediencia, y esa comunión se rompe. Desde entonces no había habido un habitar de Dios entre medio de su creación hasta aquí en el tabernáculo. Dios da órdenes específicas para que el tabernáculo se levantara con metros, con medidas, con formatos, para lavarse las manos, todo, un lugar, un patio, un lugar santo, y adentro, ¿no es cierto?, un lugar santísimo, donde había un arca, donde habían 2 querubines, viéndose el uno con el otro, y ahí había una llama que se llamaba la llama del Shekinah, que esa llama significaba que Dios habitaba en medio de su pueblo. Por primera vez desde la caída del hombre, Dios hizo su morada entre ellos, y lo hizo en el desierto, lo hizo por medio de la ley. Por eso era tan estricto en el que en cuanto al tabernáculo se tenía que levantar, se tenía que hacer así, así, así. Por eso oro, plata, bronce, las medidas para lavarse las manos. No cualquiera puede estar allí, tiene que ser del linaje sacerdotal, de la tribu de Leví, de los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Nadie que no fuese de esa tribu específica podía estar en el templo. Por eso era tan estructurado, tan santo, porque Dios iba a vivir allí. No iba a vivir allí cualquier persona, era Dios quien iba a habitar allí. Y el día que esa llama se apagase, el día que esa llama dejara de flamear, chao Israel, adiós, te va a ir mal. Y esa va a ser nuestra conclusión. Por eso un tabernáculo. Y hasta el orden de cómo se hizo el tabernáculo estaba casi que en medio. No sé por qué estoy apuntando para atrás. En medio, y a los alrededores estaban las 12 tribus por orden. Dios hasta les dijo que en orden deberían de acampar. Y el tabernáculo en medio, porque esa era una representación de que Dios era el centro de una nación. No era Baal, no era Quemos, no era Moloch, no era Aserá, no era Astarte, no eran los dioses egipcios, Osiris, Ra y todos estos locos. Era Dios, un Dios vivo, un Dios que ama, un Padre que educa, que exhorta, que disciplina, un Dios vivo. Porque no había Dios. No había Dios para la humanidad. ¿Quién es Dios? Un caballo. Ya hagamos un caballo de bronce. Este es nuestro Dios, el Dios caballo. A otra nación por allá, un toro, ya el Dios toro. Así de perdida estaba la humanidad, y Dios levanta este pueblo, lo ordena, lo constituye, le da una ley, la ley de Dios.
Ese es uno de los primeros elementos de la ley. Segundo elemento, el sistema sacrificial. Dios da un sistema de sacrificio. Y ya lo hemos dicho, ¿cuál es el propósito de estudiar el panorama bíblico? Es ver a Jesús prefigurado en el Antiguo Testamento, porque eso es lo que nos interesa en esta serie. Ver a Jesús, ver dónde está Jesús en Éxodo, en Génesis, Éxodo, Levítico, en los 37 libros del Antiguo Testamento. ¿Dónde está Jesús? Y en este caso, Jesús está aquí en el sistema sacrificial. Dios sabía que el pecado, ¿no es cierto?, ellos no iban a obedecer por completo todas sus normas, sus preceptos, sus leyes, y por eso Dios ¿no es cierto?, emerge con un sistema sacrificial para que los animales mueran en vez de ellos, porque dice el texto que la causa del pecado es muerte. El que peca automáticamente debería de morir. Así era en el Antiguo Testamento. Pero si Dios dejase que así funcionase, todos se hubieran muerto. Todos nos hubiésemos muerto. Pero Dios dice, hagamos un sistema sacrificial para que cuando el individuo peque, traiga, ¿no es cierto?, venga al tabernáculo y traiga su animal, su oveja, porque era caro traer una oveja. Bueno, entonces que traiga un pichonzuelo, una paloma. Y ese era como el sacrificio más barato para aquellos, ¿no es cierto?, que a lo mejor no tenían tantos recursos. Venían, se presentaban delante del sacerdote. He pecado contra Dios, he pecado contra su ley, he pecado contra ustedes los sacerdotes, he pecado contra mi pueblo. Y aquí traigo mi sacrificio para que Él muera en vez de mí. Bueno, hijo mío, pon tu mano acá. Vamos a matar. Y sacrificaban el animal, confesaba sus pecados por encima del animal y ese animal moría en vez de la persona. Y la persona se podía ir a la casa tranquilo, perdonado. Así era como funcionaba el sistema sacrificial. Durante 1521 años funcionó este sistema sacrificial. Desde Moisés hasta Jesús hay 1521 años. Es decir, durante 1521 años lo que salvó al pueblo de sus pecados fue el sistema sacrificial. ¿No ven a Jesús acá? ¿No ven a Jesús en el sistema sacrificial? ¿No ven a Jesús entregando su vida? Viniendo en obediencia. Un sacrificio perfecto, porque habían pasado 1521 años y se seguía pecando y se necesitaba tener más animales y bueno, y nos íbamos a pasar toda la eternidad así. No, algo tiene que cambiar, dijo Dios. Algo tiene que cambiar. Voy a enviar a mi propio Hijo para que sea uno para siempre y se acabe todo. Y esto se pensó, se prefiguró, se preanalizó, se premeditó desde antes que Dios crease al hombre. Dios ya sabía todo esto. Entonces el sistema sacrificial, lea Levítico, lea el libro de Levítico y usted va a ver todo lo que es, o desde Éxodo en adelante usted ya puede ver este sistema. Léalo, estúdielo, analícelo. Entonces el sistema sacrificial era parte de la ley para limpiar la iniquidad de un pueblo. Ese era el segundo elemento, un tabernáculo para habitar, un sistema sacrificial para limpiar el pecado. Y tercer elemento, un sacerdocio, un sistema sacerdotal. Que los sacerdotes que eran de la tribu de Leví, porque cuando Dios le dio los trabajos, las labores a cada tribu, dijo la tribu de Leví no tiene herencia, no tiene tierra, no va a tener. ¿Y de qué va a vivir la tribu de Leví? Ellos van a ministrar en el templo. Y el pueblo va a alimentar, va a sostener a la familia sacerdotal. Por eso, parte de la ley era que cada ciertas etapas del año, en el tiempo de la cosecha, en las fiestas muchas fiestas, la fiesta de la luna nueva, la fiesta de la Pascua, Israel tenía muchas fiestas. Cada persona venía y entregaba su porción, sus primicias, y en ese tabernáculo nunca había pobreza, nunca había necesidad, porque el pueblo de cierta forma alimentaba a los sacerdotes. Los sacerdotes eran una tribu, una generación, ¿no es cierto?, que se turnaban. Hacían turnos de 8 horas, de 6 horas. No era que solo uno vivía en el templo todo el rato, todo el tiempo. Eran muchos de la misma tribu y entre ellos se organizaban y tenían, ¿no es cierto?, sus turnos para ministrar en el templo. ¿Cuál era el propósito de dar un sacerdote? El propósito era que el sacerdocio ilustraba
atentos con esto, ilustraba la separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. Y Dios quería que su pueblo tuviera un recordatorio constante del problema del pecado para que reconocieran a Jesús como su único sacerdote. Que esos sacerdotes que estaban allí ministrando, no hablamos y no eran y no se parecen y no hacían tampoco lo que los sacerdotes hoy se conocen, los católicos. Era un sacerdocio distinto, con una labor distinta. No es esa imagen de sacerdote, pero el punto era que el sacerdote fuese la prefiguración de Jesús para cuando el pecador viniese a él para entregar su sacrificio por medio de ese sacerdote, este hombre podía quedar limpio delante de Dios. De cierta forma, el sacerdote era como una especie de ayudador, de mediador, ¿no es cierto?, para que el perdón del cielo viniese a esa persona. Y esa es solo una imagen de lo que Jesús vino a hacer como el gran sacerdote, el sacerdote de los sacerdotes, el sumo sacerdote. Y lo hizo una vez por todas. Estos son los tres elementos de la ley: el tabernáculo, el sistema sacrificial y el sacerdocio. Todo con un propósito. Tabernáculo para que Dios habite, sistema sacrificial para limpiar el pecado, sacerdocio para prefigurar a Cristo. No era una ley solo para que o la cumplen o los mato. No, Dios no actúa así. Dios no pierde la cabeza así. Dios es un Dios sabio, un Dios que usa su sabiduría bien, un Dios justo, un Dios que sus atributos. Y aún así, cuando ellos pecaban, Dios sabía que ellos iban a tener o tenían que tener un sistema para volver a traerlos a ellos. Por eso es importante en nuestra línea de tiempo, en nuestro panorama bíblico, en nuestro plan de salvación, hablar acerca de la ley. No podemos avanzar sin hablar de la ley. Esta ley duró 1521 años hasta que Jesús vino y se establece otro nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, es el pacto, ¿no es cierto?, del sacrificio, es el pacto, lo que tiene que ver con el pan y el vino, la Santa Cena, que tenemos que hacerlo hasta el día de ahora para recordar ese nuevo pacto. Porque esta ley maldecía también, ¿no es cierto?, al hombre. Era una ley que nadie tenía la capacidad para cumplirla. Vayamos ahora a nuestra aplicación. Y quiero que en nuestra aplicación nosotros podamos ver los efectos, ¿no es cierto?, de esta ley, los efectos de ella entre Dios y el pueblo. Entre Dios y el pueblo. La ley era un pacto o un acuerdo mandatorio que era una práctica común entre el pueblo de Dios. Y ambas partes acordaban ciertas responsabilidades. Quiero que primeramente pensemos en la parte o la responsabilidad de Dios. La parte que le correspondía a Dios entre un pacto, si yo hago un pacto, ¿no es cierto?, como el pacto que he hecho con mi esposa, en serle fiel, en cuidarla, en ser su único esposo, en de cierta forma proveer también para las necesidades. Hay un pacto entre nosotros, entonces hay una parte que a mí me corresponde y hay una parte que a ella le corresponde. Ambos tenemos partes para cumplir. Primeramente, ambos tenemos la responsabilidad de cumplir delante de Dios. Eso es un pacto, es un trato, es algo establecido, algo firmado. Dios hizo un pacto con su pueblo y la parte que a Dios le correspondía era perdonar y bendecir. Perdonar sus pecados y bendecir a su pueblo. Y la parte que al hombre le correspondía era obedecer su ley y si fallaba, ofrecer sacrificios. La parte de Dios era perdonar y bendecir. La parte del hombre era obedecer su ley y si fallaba, ofrecer sus sacrificios. Era lindo. Es lindo el sistema que Dios estableció. Pero esto no termina acá. Dios también, allí en Deuteronomio, Dios habla de las bendiciones y de las maldiciones. Esto no fue así como que ya, hijito lindo Israel, ya, querido mío, amado mío, ya, usted obedézcame y yo lo voy a bendecir. ¿De acuerdo? Usted pórtese bien y yo voy a ser un buen papá. No, no era tan así romántico. Dios dijo que el que obedeciese iba a ser bendecido y el que desobedeciese iba a ser maldecido. Dios es Dios.
¿Quién puede altercar con la mente de Dios? ¿Quién puede venir acá y decir, Dios, ¿por qué hiciste así? Un Dios dictador, genocida, malo, dictador. ¿Quién tiene autoridad para decirle eso a Dios? Dios dijo claramente, después de que les dio su ley, después de que les dio su pacto, después de que les dio, ¿no es cierto?, estas normas, estos estatutos. Dios dijo bien claro, si obedeces, serás bendecido, si desobedeces, serás maldecido. ¿Cuáles son los beneficios, no es cierto, por la obediencia para Israel? En primer lugar, comunión con Dios. En segundo lugar, paz en el pueblo. En tercer lugar, salud y prosperidad. Y en quinto lugar, posesión de la tierra prometida. Y como sexto lugar, victoria sobre sus enemigos. Esos eran los beneficios e iban a ser los beneficios de Israel si ellos se mantenían ordenados y fieles en la ley de Dios que Dios les dio. Iban a tener salud, iban a ser bendecidos, iban a ser prosperados, victoria sobre los enemigos, iban a tener paz contra los enemigos entre ellos mismos, iban a tener una perfecta comunión con Dios. Eran hermosos los beneficios de la obediencia. Y la otra parte, acuérdense que estamos ya en nuestra aplicación, es lo contrario, las maldiciones por la desobediencia. ¿Cuáles iban a ser? Enfermedad, pobreza, derrota por sus enemigos, pérdida de la tierra prometida, la ruptura de la comunión con Dios y una vida de miseria pecaminosa. Dios dijo, aquí está. ¿Cuál camino quieren elegir? ¿Cuál camino quieren optar? Y esto no es que solo fue para Israel. Claro, fue así para ellos. Pero hoy en día, dejemos ya el Antiguo Testamento, dejemos ya la ley, enfoquémonos en nuestro tiempo actual, el pueblo de Dios, la iglesia. No quiero, y quiero tener mucho cuidado de entregar, ¿no es cierto?, una enseñanza tirada hacia la prosperidad que obedezca y va a tener plata, hermano. Obedezca y va a tener, y le va a ir. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo de que cuando nosotros obedecemos a Dios, de que cuando nosotros nos mantenemos, ¿no es cierto?, en lo que Dios nos ha llamado a hacer, en su voluntad, cuando nosotros obedecemos al Señor en una vida de nuestro diario vivir, en nuestra vida personal, en mi familia, en todo lo que significa llevar una vida cristiana, llevamos una vida victoriosa. Llevamos una vida de que se alcanzan los propósitos, se alcanzan los objetivos, se alcanzan las metas. Yo poseo, ¿no es cierto?, la tierra o las promesas que Dios me da. Eso sí lo puedo decir, sin caer en prosperidades ni nada de eso. Y aún así, si vemos enfermedad o vemos dificultad, estando en la obediencia, ¿no es cierto?, en el camino de obediencia, Dios nos ayuda, Él nos da salud, Él nos da gracia. Pero lo que te quiero decir es que la clave para nosotros obedecer a Dios es que llevamos una vida de bendición, tendremos una vida de bendición. Y lo contrario a eso es una vida pobre, primeramente, en el espíritu, pobre en mente, en corazón, en alma y en lengua, una vida, ¿no es cierto?, de miseria, una vida de derrota, una vida de no alcanzas los objetivos, no ves las promesas de Dios. A lo mejor quizás sí, puede ser que quizás llegue la enfermedad, no sé, eso no lo sabemos, la enfermedad a veces llegan y llegan nomás. Pero el punto es, iglesia, IBC, aquí en Pichilemu, es de que Dios te da aquí a elegir. Mira, ponga atención, por favor, mira acá. ¿Es obediencia o desobediencia? Es así. Yo sé que es duro. Yo sé que no es fácil, pero es así. Dios es santo. Dios es ordenado. Ordénate. Ordénate. Vamos arriba. Dios es Dios. Y mi conciencia, como predicador, está sometida a Dios. Soy fiel a Dios. Los amo en el Señor, pero le obedezco a Dios primero.
Escoge hoy día, ¿qué quieres? ¿Bendición o maldición? ¿Obediencia o desobediencia? Está claro, está escrito. Dios, gracias. Gracias por este mensaje. Edifica tu iglesia. Edifícala, Señor. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Si tú quieres que las tinieblas no prevalezcan, que el reino de las tinieblas no gobierne sobre tu vida, párate en la roca. Párate en el camino de la obediencia. Ordénate, proyéctate, toma una decisión, haz un compromiso, métete con Dios, involucra a tu familia, involucra a tus hijos. Vivimos tiempos difíciles, pero aún en tiempos difíciles, como en los tiempos de Abraham, que había mucha hambruna, mucha crisis, fueron los tiempos en los que obedecieron a Dios no vieron esa hambruna. Dios cuida de sus hijos, y aunque venga la persecución, aunque venga lo que venga, Dios cuidará de nosotros. Dios estará con nosotros. Dios es fiel. Él no es hombre para mentir, y tampoco hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Si Él ha empezado un plan con tu vida, lo terminará, porque Él es fiel, porque ese es su atributo, es ser fiel. No cambia, Él no cambia. Nosotros cambiamos, Él no cambia. Él es fiel, es un Dios fiel. Pero métete en el proyecto, métete con Dios. Toma decisiones y serás bendecido. Obedécele al Señor y serás bendecido. Que el Señor te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.